Hola a todas, ¿cómo estáis? Espero que súper bien, bienvenidas un día más a mi canal. Esto es Marta en la Luna y aquí hablamos de libros. Bueno, hoy os quiero hacer un vídeo que para mí es muy especial, ya que mi amiga Laura de Daluna Books ha iniciado un reto para este mes de octubre, que es Octubre Clásico, y con este reto lo que quiere es fomentar la lectura de clásicos. Los clásicos son siempre un género que a lo mejor dejamos un poquito más apartado, que siempre tenemos algún clásico que queremos leer y que nunca le llega el momento, y por eso Laura ha creado este reto, para tener durante este mes de octubre esta excusa para leer este clásico que tenemos eternamente pendiente, para leer más clásicos o para descubrir este género. Así que yo lo que haré en este vídeo será hablaros de los clásicos que yo me he leído y que recomiendo leer. Os contaré también mis experiencias negativas con algún clásico que también he tenido. Os daré unas pinceladas que yo creo que os pueden servir para empezar a leer clásicos si no sabéis por dónde empezar. Al final de todo os contaré un poquito cuáles son los que yo tengo en mi lista de próximas lecturas, de las cuales pues algunas leeré este mes de octubre para unirme al reto de Laura. Así que nada, vamos a empezar. Primero os quiero dar unos pequeños consejos para empezar a leer clásicos, porque al final es un género que a veces asusta un poco, que dices no sé si va a ser para mí, si me van a aburrir. Entonces creo que bueno, pues estas pinceladas pueden servir un poquito para animaros a hacerlo y escoger el que puede ser más correcto para vosotras. Lo fundamental, como en clásicos como en cualquier libro, es escoger un libro que te apetezca, porque al final puedes intentar leer un libro de un autor que es súper conocido, por si no te apetece leerlo, pues no lo vas a conseguir leer, porque quizás si te hace bolas, si te obligas a leerlo, pues al final va a ser lo peor. Así que te recomiendo que leas algo que te apetezca leer, algún clásico de una película Disney o de un cuento que ya conozcas, ¿no? Que quieras explorar, o de algún autor o autora que te llame muchísimo la atención. O sea, el tener ganas de leer algo siempre va a ser una buena predisposición para empezar un libro. Mi segundo consejo es que sea una historia más cortita que larga, porque a ver, hay clásicos que son muy grandes, como por ejemplo Un Conde de Montecristo, Un Crimen y Castigo, Un Orgullo y Prejuicio, Emma. Entonces hay libros que son muy gordos y claro, a lo mejor es un tocho así, y si es la primera vez que vas a leer a un autor clásico o un clásico, pues quizás este que se te hace más largo. Así que mi recomendación es que leas un libro más bien cortito. Hay clásicos muy cortitos desde 60 páginas, que son más historias muy breves, a libros, no sé, a lo mejor de 200, como podría ser un Peter Pan, una Alicia. Pero bueno, no me quiero avanzar a deciros recomendaciones, porque estos son libros que yo ya me he leído y os voy a hablar de ellos luego. ¿Qué más? También os recomiendo que de estos libros que os llamen la atención busquéis reseñas por redes sociales, tanto por aquí como por Instagram, TikTok, porque al final hay mucha gente que habla de ello, y si un libro te llama mucho la atención, pero luego ves una reseña y ves que, bueno, una reseña no, ves varias y a la gente no le ha gustado mucho o no le recomienda para empezar o dice que la narración es más densa, pues quizás no es ideal empezar por ese libro. Entonces busquemos otro que también te llame la atención. Y mi cuarto consejo, y esto, bueno, tanto para clásicos como para libros normales, también sirve, porque mi cuarto consejo es que no tengas miedo a abandonar. No pasa nada si empiezas un libro, no te gusta y lo abandonas. No pasa absolutamente nada. No tengas miedo a empezar un libro y decir, guau, es que no sé si va a ser para mí. Bueno, pues si no es para ti, lo abandonas y ya está. Igual en clásicos como en cualquier libro, no tendríamos que tenerle nunca miedo a abandonar un libro, porque al final es un trozo de papel, bueno, son muchos papeles que, bueno, que no tienen sentimientos, ¿vale? A nosotros los libros nos hacen sentir mucho, pero los libros no se van a enfadar contigo porque lo abandones. Así que si empiezas un libro y no te gusta, lo abandonas. Y no pasa nada. Bueno, ahora sin más dilación voy a explicaros un poquito con qué clásicos yo he empezado a leer clásicos, qué clásicos me he leído, qué clásicos he disfrutado, porque estos los recomiendo muchísimo si queréis empezar a leer clásicos. Voy a hablaros de clásicos que he leído y he disfrutado siendo más mayor, porque sí que es verdad que creo que he leído algún otro en el instituto y tal, pero sinceramente esos no los disfruté porque ni me acuerdo, pero estoy segura que alguno leí. Pero bueno, yo quiero hablaros de los libros que he leído más siendo más mayor y que he disfrutado, así que voy a empezar con
este de aquí, que yo creo que fue el primero que leí, que me lo tuve que leer como lectura obligatoria en la universidad y me gustó muchísimo, me sorprendió muchísimo el libro, la historia, la forma de escribir. Y bueno, este libro es 1984 de George Orwell. Bueno, obviamente no me lo leí en esta edición de Alma tan bonita, que bueno, todos los libros que os voy a enseñar son de Alma porque tengo la suerte de tener una gran colección de esta editorial y es maravillosa y preciosa. También os recomiendo que pues compréis ediciones bonitas de los clásicos porque no por otra cosa, sino porque os entrará mejor por los ojos. Y pues leeros un libro en esta edición ilustrada pues es a mí me proporciona más gusto que leerme una edición pues, fea. Entonces, las ediciones de Alma son las más bonitas. No lo recuerdo muy bien, pero sí que toda la sociedad estaba controlada por cámaras, a todo el mundo lo controlaban en todo momento, la gente tenía que seguir unas normas muy estrictas, ¿no? Y todo el rato estaban vigilados, no podían ser libres. Entonces, hace muchísima crítica social, me pareció guay, la verdad es que me lo leí muy bien. Yo era de las típicas que en el colegio, si no le gustaba un libro, se buscaba un resumen y no se lo leía, y de este libro, la verdad es que me lo leí entero. Creo que es uno de los pocos de la uni que me leí, o sea, imaginaros. Seguí mi camino leyendo clásicos con algunos que me apetecía especialmente leer, como por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, esta edición de Alma tiene tanto Alicia en el País de las Maravillas como Alicia a través del espejo. Tiene las dos y mirad, ves, en el índice se ve que están las dos. Y bueno, esta edición ilustrada la verdad es que es muy bonita. Es que no sé si habéis visto, tenido o tenéis libros de Alma, pero la verdad es que es una maravilla, o sea, es que así da gusto leer clásicos con estos libros tan bonitos. A mí este libro me gustó mucho, sí que es verdad que es una locura, pero me encantó meterme en este libro porque sentía que me metía un poco en la cabeza del autor y wow, o sea, flipando la cabeza de este autor. La verdad es que es un libro que es una locura, pero es muy guay. Además, a mí me gusta mucho la película y la verdad es que pues lo disfruté un montón. Me gustó muchísimo leerlo, me gustó muchísimo conocer también la parte social que hay en el libro de la sociedad de aquel momento y tal, así que me gustó mucho, mucho. También me leí Peter Pan, otro clásico que, bueno, pues es un clásico fácil de leer, tampoco es muy largo como el de Alicia y, bueno, pues también es de Alma con esta edición ilustrada tan bonita. La verdad es que me gustan más las ilustraciones de Alicia, que son de Giselle Fust, estas también están bien, pero me gustan más las de Alicia. Y me encantó leer Peter Pan, o sea, es uno de mis cuentos, libros favoritos de niña, una de mis películas favoritas de Disney. Es magia y este libro también. Me sorprendió muchísimo la diferencia social, ¿vale? De este libro, porque hay cosas que yo cuando las leí dije, wow, esto ahora mismo no lo podría esperar en un libro, ¿no? Pero también me gustó esto, el ver la comparativa de sociedad de cuando el autor escribió esto, las cosas que se veían normales, los comportamientos de aquella época, ¿no? Porque al final, aparte de leer una historia que ya conoces, estás descubriendo una sociedad y yo creo que esa es un poquito la magia de los clásicos también. Así que Peter Pan me gustó mucho, también os lo recomiendo para empezar y si queréis descubrir otras épocas creo que también es muy guay. Otro libro que también fue de los primeros clásicos que me compré fue este de aquí, Cuentos de Navidad. Esta es una antología donde hay varios clásicos de Navidad, cuentos de Navidad como por ejemplo Canción de Navidad de Charles Dickens, La niña de las cerillas de Hans Christian Andersen, Un juego extraño de Navidad de Charlotte Riddle, Un sueño navideño y cómo se hizo realidad de Louisa May Alcott, no sé, hay como varios cuentos navideños de autores clásicos y bueno, también creo que es un buen libro para empezar porque te puedes leer uno, te puedes leer otro, ¿no? La Canción de Navidad de Charles Dickens para mí fue leerlo muy chulo, me gustó muchísimo y no sé, también os lo recomiendo además si os gusta la Navidad. Y un autor que descubrí el año pasado y que me gustó muchísimo y que sin duda os voy a recomendar el libro que de momento he leído suyo que más me ha gustado, bueno, pues es Stephen Zweig, es un autor que para empezar, sus libros son muy finitos, o sea, literal que este libro tiene, no llega a 100 páginas, 92 páginas y contiene ilustraciones. A mí de momento este libro es mi favorito suyo. Es un libro que está ambientado en un barco en el cual se juega ajedrez y hay una persona que siempre gana, que es como el ganador de no sé qué mundial, no me acuerdo, a ver. Es el campeón del mundo de ajedrez y pues nadie consigue ganarlo en toda la travesía del barco. Hasta que de repente hay una persona que juega con él y le gana. Entonces este libro nos cuenta como un poquito toda la historia de esta persona, quién es, por qué sabe tanto ajedrez y además, bueno, pues
no explicaré cómo, pero lo relaciona también con bueno, pues la Segunda Guerra Mundial, que a mí me encanta leer sobre esta época. Es un libro muy interesante, es un libro, no sé, a mí me vició muchísimo y empecé a leerlo y no pude parar. Entonces, de verdad que os lo recomiendo muchísimo, tiene mucha intriga y es que te mantiene tensa durante toda la novela. Además es un libro muy fácil de leer porque es que el autor escribe muy actual, no se hace nada pesado y de verdad que os recomiendo muchísimo este libro para empezar a leer clásicos porque es muy guay y de verdad que es muy finito y es que es un librazo, o sea, de verdad que para mí este es uno de los mejores clásicos que he leído. Y bueno, por contra, también quería enseñaros una autora que es muy famosa, que yo he intentado leer un par de veces y que sin duda no ha sido para mí todavía, de aquí a unos años quizás me gusta cómo escribe, pero a mí la empecé a leer y me ha resultado muy densa, la verdad. Esta autora es, lo siento mucho, pero es Virginia Woolf. Tenía muchísimas ganas de leer Una habitación propia, porque, bueno, pues es una de sus obras, por no decir su obra más famosa de todas. Y me llevé un chascazo porque es que lo intenté. O sea, mira, de hecho, por aquí sigo teniendo el punto. Llegué hasta la 25. Me pareció tan tremendamente aburrido, tan denso, tan aburrido, no pude. O sea, lo intenté un par de veces y no había manera. Y luego también lo intenté con Las olas, porque además es un libro que un día llevaba en el bolso cuando me lo dieron y, ostras, lo llevaba en el bolso, tenía trayectos de tren, tal, me lo empecé, lo intenté, a lo mejor tenía una hora y pico de tren y nada. Llegué hasta la 21 y me pareció tan severamente aburrido que no pude. Lo siento mucho desde verdad, desde aquí, con todo mi respeto a esta mujer, que seguro que fue una gran escritora, que es una mujer que fue una pionera del feminismo. Yo le tengo muchísimo respeto, pero no es para mí. O sea, para mí es una autora densa y no os recomiendo empezar por Virginia Woolf, la verdad. O sea, a ver, que a lo mejor os gusta. Obviamente hay muchísima gente que le encanta y de verdad que espero que de unos años volver a intentar leerla y no sé, que mis gustos hayan cambiado, que me guste leer otro tipo de historias, ¿no? Pero me gustaría leerla más adelante porque de verdad creo que es una autora muy importante en la literatura y ostras, me sabe muy mal no haberla leído y no haber podido leerla, pero de verdad que me pareció muy aburrido, muy denso y no entendía nada. Entonces, pues estos dos libros no os los recomiendo para empezar. Virginia Woolf no os la recomiendo para empezar, la verdad. Y ahora, para terminar este vídeo, me gustaría muchísimo, bueno, pues enseñaros los 3 libros que me gustaría leer más próximamente. Son 3 libros muy diferentes entre ellos, yo creo. Y para esta época del año en la que estamos entrando, creo que cada uno es maravilloso para un mes. Así que me voy a proponer cada mes leer uno de estos libros. O sea, un octubre, uno noviembre y uno diciembre. En octubre me apetece muchísimo leer La leyenda de Sleepy Hollow y Rip Van Winkle. Son 2, creo, historias en una. Y bueno, pues esta edición de Alma es muy bonita, como todas. Es un libro muy finito y es un cuento así como de Halloween y tal. Entonces me apetece muchísimo leerlo para este mes. Además, lo que digo, es cortito y creo que va a estar muy bien para leerlo este mes. Me llama muchísima atención y lo he visto mucho también por redes. Hay mucha gente que le encanta, así que esta va a ser una lectura que quiero hacer este mes para el octubre clásico. Pues para el mes de noviembre me gustaría leerme este de aquí. Insolación de Emilia Pardo Bazán, que bueno, pues salió hace poquito con Alma y la verdad es que es un libro que tampoco es muy grande y me han dicho que este libro es como muy guay y es uno de los que más me han recomendado de Emilia Pardo Bazán. Y bueno, también se ve que hay una historia de amor aquí, que yo ya sabéis que las historias de amor me tiran un montón. Creo que noviembre pues va a ser un buen mes para hacerlo. Y el libro que me gustaría leer en diciembre, que el año pasado ya lo quise leer y se me echó el tiempo encima, casi no leí en diciembre y no pude hacerlo, es este de aquí, El Cascanueces, que la edición es tremendamente bonita, me encanta. También es un libro muy finito y bueno, yo como buena friki de la Navidad pues tengo muchas ganas de leerlo. Además, ya os digo, es muy finito y el año pasado ya no lo pude leer porque falta de tiempo y pues este año quiero hacerlo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón, que os hayan servido estas recomendaciones. Me encantaría que me recomendarais vosotras también clásicos para empezar a leer clásicos. También me encantaría que vosotras me hicierais recomendaciones sobre clásicos que os han gustado. Dejármelo todo en comentarios y comentarme si habéis leído alguno de estos, qué os ha parecido, si habéis leído alguno de los que quiero leer este año, porque la verdad es que me encantará leeros. Además, creo que también puede ser una buena fuente de inspiración para la gente que también lea los comentarios. Y bueno, como siempre, muchísimas
muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Os agradecería muchísimo que le dierais un like. Si todavía no lo hacéis, que os suscribierais a mi canal porque me ayudáis muchísimo a crecer. Y nada, un besazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!